Y vamos a platicar, le decía, con Carlos Morales, director de Riesgo Soberano en Latinoamérica de Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias por estos minutos. Y tuvieron un evento que se llama Fitch on México 2022, y allí se habló del tema, obviamente, de la calificación soberana, que recientemente pues la dejaron en BBB menos, perspectiva estable, y no se ve que pueda modificarse en el corto plazo. Platícanos de las condiciones financieras que tiene México, que por cierto acaba de reportar también el primer cuatrimestre del año, y reportó ahí la deuda pública, Carlos. Sí, claro, como indicas, afirmamos la calificación en BBB menos, con una perspectiva estable, lo cual indica que de 12 a 24 meses no vemos una probabilidad alta de mover la calificación hacia arriba o hacia abajo. Lo que estamos viendo es estabilidad y continuidad en la política fiscal, con déficits reducidos que limitan riesgos hacia la alta de la deuda pública. Sin embargo, preocupaciones sobre el crecimiento económico que están por debajo de países en condiciones similares a México. ¿Cómo vieron este reporte al que se referencia del primer cuatrimestre del año, que es donde se reporta también la deuda pública, el déficit primario, el déficit fiscal de México, y cómo viene el resto del año, teniendo en cuenta obviamente todos estos factores macroeconómicos, la inflación, las tasas de interés, la desaceleración económica? Lo que estamos viendo es la continuidad política fiscal, como había mencionado, y en nuestras proyecciones una deuda como razón del PIB estable durante este año. Sin embargo, los riesgos están hacia la baja. En primer lugar, el estímulo fiscal para mantener el precio de la gasolina estable conllevará menores ingresos durante el año, altas tasas de inflación y por consecuencia mayores tasas de interés. Aumentarán el costo de la deuda pública para este año, y el bajo crecimiento también afectará los ingresos, pero también la razón deuda PIB a futuro. Entonces, sí vemos desafíos hacia adelante, pero estos están dentro de nuestro escenario base cuando afirmamos la calificación. Pues sí, México ha tenido prudencia, ha sido prudente en términos fiscales y de equilibrio fiscal y también macroeconómico. No ha habido todo este asunto que hubo en muchos otros países que sí buscaron pues aumentar su deuda pública, el déficit fiscal en tiempos de COVID-19 hace 2 años, 1 año, y ahora pues esos países sí tienen, digamos, una perspectiva más complicada, ¿no? En términos de su deuda, o de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto, con respecto a la economía. No es el caso de México, y creo que eso ha sido algo positivo, ¿no? Es decir, las calificadoras, como el caso de Fitch Ratings, Carlos, lo ven como una buena señal, más allá de si se desplomó la economía 8.5% y demás, pero fue algo prudente del gobierno, una estrategia que en términos financieros no fue mala, ¿verdad? Sí, bueno, en términos financieros sí lo vemos como una fortaleza, y hemos indicado que uno de los fundamentos para nuestra calificación es precisamente una política prudente macroeconómica, tanto política monetaria como política fiscal, que, como bien indicas, en la pandemia no hubo una expansión como hubo en otros países, en donde la deuda PIB aumentó entre 10 y 15 puntos bases, mientras en México aumentó 6 puntos, principalmente por la contracción del PIB. Y ahora, ante los desafíos externos globales como mayor desinflación, mayor precio de commodities, etcétera, México no necesita una reversión en esa política fiscal como en otros países. Entonces, eso definitivamente es una fortaleza, pero sin embargo, una de las debilidades que se mantiene es la debilidad en el crecimiento económico, que es una de las preocupaciones que hemos indicado dentro de nuestro reporte de calificación. Y finalmente el caso de Pemex, ¿cómo se ve ahora que anunció que va a pagar a sus proveedores, contratistas, a través de este intercambio de bonos o colocación hacia 2029? No tiene grado de inversión y tiene problemas Pemex y está respaldado por el gobierno. ¿Cómo se ve esta empresa? Bueno, yo hago la calificación de parte del soberano. Entonces, de nuestra visión, Pemex sigue teniendo desafíos financieros importantes. Los desafíos para el gobierno federal es que se necesitará mantener el apoyo fiscal hacia Pemex
en deterioro del balance fiscal del gobierno federal. Nuestra visión es que los mayores precios del petróleo este año beneficiarán el balance financiero de la empresa y quizá reducirá la necesidad de mayor apoyo durante este año por parte del gobierno federal. Sin embargo, dada la situación financiera precaria de la empresa, esperaríamos que una vez que los precios del petróleo bajen en los próximos años, el gobierno federal necesitará apoyar nuevamente a la empresa paraestatal. Y de hecho, uno de los principales fundamentos de nuestra calificación es precisamente los riesgos de pasivos contingentes que Pemex representa ante el gobierno federal. Pues ahí está el tema. Te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio. Carlos Morales, director de Riesgo Soberano para Latinoamérica de Fitch Ratings. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, buenos días.